Ahí está nuestro auto en el recinto ferial y pasando este puente está el área de autocaravanas, que está completa. Bueno, ahora parece que hay algún sitio. Ayer estaba completa. Aunque ahora se oye mucho la carretera, por la noche se duerme bien. Las plazas que se veían libres en el área estaban reservadas, y es que nos hemos enterado de que mañana se celebra en Ronda una carrera muy importante, los 101 kilómetros de la Legión. La calle Espinel está a 2,5 kilómetros del recinto ferial y nos lleva al casco histórico. Casi 1 kilómetro de calle peatonal repleta de tiendas. La Plaza de Toros es una de las más antiguas de España. Está considerada la cuna de la tauromaquia. Fue construida a finales del siglo XVIII y comparte época y arquitecto con el Puente Nuevo. Y seguimos por el paseo de Blas Infante, hasta llegar al Mirador de la Sevillana, más conocido como el Balcón del Coño. ¿Que por qué se llama así? Cuando te asomas y ves el gran vacío que hay a tus pies, no puedes evitar exclamar esta parte íntima. Sí, habéis visto bien. Me he comprado las sandalias más cómodas que he tenido nunca. En la bolsa llevo mis sandalias viejas. Voy flotando. Seguimos bordeando su atalaya y llegamos al mirador de la Alameda del Tajo, que se refiere al corte en la roca que separa la ciudad de Ronda. Aunque algunos turistas se empeñaban en saber dónde nacía el río Tajo en la oficina de turismo, y el pobre chico intentando explicarles que no era el río Tajo el que pasa por Ronda. Una garganta de casi 100 metros de profundidad excavada por el río Guadalevín, construido por el arquitecto Aldehuela. Más de 40 años hicieron falta para construir este puente de 70 metros de largo y 98 metros de alto, debido a la peligrosidad del terreno. La parte central del puente fue utilizada como cárcel y ahora funciona como centro de interpretación del Puente Nuevo. Cuenta la leyenda que Aldehuela murió al arrojarse desde el puente, para evitar así construir otro que le superara en belleza. En Ronda se dice que a veces llueve para arriba, porque hay días que el viento sopla tan fuerte que llegan algunas gotas del agua del río. Hoy voy a cocinar. Solemos llevarnos comida preparada para poder disfrutar del tiempo en el viaje, pero tengo ganas de probar mi doble sartén. ¿Sois de los que giráis la tortilla en el aire? ¿Utilizáis un plato? Yo soy un desastre, con lo que siempre me quedaban huevos revueltos con algo. Pero ahora tengo mi doble sartén, y no es publicidad. Tortillas profesionales. Y después de comer volvimos al centro. Juan vio el atardecer ayer desde aquí y yo no me lo quería perder. Cruzamos el Puente Nuevo y seguimos por sus calles de casas blancas y ventanas con rejas de hierro forjado, hasta la Alameda de San Francisco, donde está la estatua de San Juan Bosco, y la bajada al mirador frente al Puente Nuevo, para la postal de Ronda tan conocida y que hace parecer que la ciudad cuelga del cielo. Y ya anocheciendo, seguimos por sus calles empedradas hasta la Plaza Duquesa de Parcent, que es el corazón histórico de Ronda. Nos da apenas para sacar 2 edificios en penumbra, pero es preciosa. Definitivamente nos quedamos un día más. Temprano, Juan sale a ver la salida de la carrera. Yo me quedo durmiendo, que para mí no son horas. Mirar qué lleno está. Y después de la carrera volvemos a la carga
con la visita de lo que nos queda de Ronda. Al cruzar el Puente Nuevo, nos encontramos con el mirador de Aldehuela, que no vimos ayer, desde donde tenemos unas vistas espectaculares del Puente Viejo, los jardines de Cuenca y la casa del rey moro. Volvemos a recorrer sus calles empedradas. Pasamos por la casa del rey moro, el palacio del marqués de Salvatierra y a medida que vamos bajando hacia el barrio del Padre Jesús, resbalan más las calles. Y eso que no están mojadas, que nos cuenta el lugareño que si llueve es imposible caminar por ellas. Yo me quedo en el Puente Viejo, después de un par de intentos de caída. Juan baja hasta el Puente Romano y se encuentra una camper que está circulando por todas estas callejuelas creando más de un atasco. Donde le parece para la camper y sale a hacer una foto. No se me ocurriría hacer esto y menos fuera de mi país. Todo es bonito. No te cansas de ver estos paisajes. Con razón está considerada una de las ciudades conjunto histórico más bonitas de España. Poco antes de llegar al Puente Romano están los baños árabes. Cruzamos el Puente Viejo hacia el barrio del Padre Jesús, en el conjunto histórico, escenario de multitud de rodajes, como la conocida película Carmen la de Ronda. Subimos por los jardines de Cuenca, con unas vistas privilegiadas de la cornisa del Tajo y de los jardines y la casa del rey moro. Hasta el barrio del Mercadillo, donde callejeando encontramos la Posada de las Ánimas, del siglo XVI, donde se han hospedado personajes como Don Miguel de Cervantes Saavedra o Richard Ford. Más adelante y en plena calle encontramos la Capilla de los Ajusticiados, como llaman al templete de Nuestra Señora de los Dolores. Le pusieron este nombre por las figuras con sogas en los cuellos en sus columnas. Se dice que los condenados a muerte paraban en este lugar a rezar sus últimas oraciones antes de ser ajusticiados en una plaza cercana. No solo la acera, la calle también es de piedras. Se resbala por todos los sitios y cuando llueve más. Y esta calle desemboca en la Plaza de los Descalzos, donde nos encontramos con la espectacular iglesia de Santa Cecilia, patrona de los músicos, y con la que finalizamos nuestra visita a Ronda. Es una ciudad preciosa y nos hemos dejado muchas cosas por ver, así que algún día tendremos que volver. Pero ahora hay que seguir camino al próximo destino. Si te gustan los vídeos, suscríbete al canal y participa compartiendo, dando a me gusta y dejando un comentario amable. Aunque hago los vídeos por gusto, se agradece el apoyo y es gratis. ¡Hasta la próxima aventura!